Imagina caminar tranquilo en la naturaleza, cuando un pequeño error desata una cadena mortal de eventos. Estas historias muestran cómo actos inocentes, como susurrarle a un perro o dejar comida sin asegurar, provocaron encuentros fatales con osos grizzly. Explora los momentos en que la naturaleza se volvió mortal, cambiando vidas al instante. El 10 de mayo de 2023, Sara, una excursionista con experiencia, decidió explorar un sendero remoto en un bosque cerca de las montañas rocosas en Colorado. Había recorrido esos bosques muchas veces, siempre encontrando paz en la naturaleza. Sara era una amante de la vida al aire libre, frecuentemente aventurándose para despejar su mente y reconectarse con la naturaleza. Iba bien preparada, con todo lo esencial en su mochila y acompañada de Max, su fiel border collie. Max era su compañero constante y juntos habían recorrido muchos kilómetros por diversos terrenos, fortaleciendo su vínculo a lo largo de los años. Ese día el sendero estaba tranquilo, con solo el sonido de las aves y el viento entre los árboles. Era el escenario perfecto para una caminata pacífica y Sara disfrutaba la serenidad del bosque. Max trotaba adelante, olfateando el suelo como siempre. Aunque estaba alerta, Sara se sentía relajada admirando la belleza del entorno. Ocasionalmente le susurraba a Max para mantenerlo cerca y asegurarse de que permaneciera junto a ella en el camino. Al llegar a una curva del sendero, Sara le susurró nuevamente a Max para que no se alejara. Su voz y los movimientos de Max sobresaltaron a un enorme oso grizzly escondido cerca. Sintiéndose amenazado por el ruido y el movimiento, el oso reaccionó de forma instintiva, cargando contra ellos a una velocidad impresionante. Sara no tuvo tiempo de reaccionar. El oso estaba sobre ella antes de que pudiera entender lo que ocurría. La poderosa embestida del oso la tiró al suelo. El siempre protector Max intentó defenderla ladrándole ferozmente al oso para ahuyentarlo. Sin embargo, el oso era demasiado fuerte y rápidamente dominó a Max golpeándolo a un lado. Luego regresó a Sara, quien seguía en el suelo, y la atacó sin piedad. Usando sus garras afiladas y mandíbulas poderosas, Sara luchó, pero no podía igualar la fuerza del oso. Max, aunque herido, continuó ladrando en un intento desesperado de protegerla, pero fue en vano. Las garras del oso rasgaron su ropa y piel, dejando profundos cortes en sus brazos, torso y piernas. A pesar de sus intentos desesperados por alejarse, el oso continuó el ataque hasta que, tras lo que pareció una eternidad, se retiró, desapareciendo en el bosque. Sara quedó gravemente herida y apenas consciente. Max, aunque sacudido y herido, permaneció a su lado, demasiado débil para hacer algo más. La respiración de Sara se volvió superficial mientras luchaba por mantenerse consciente. Sentía el dolor en cada parte de su cuerpo, pero no podía moverse. Los sonidos del bosque parecían lejanos y su visión se nublaba. Era evidente que sus heridas eran muy graves. Horas después, los rescatistas encontraron el cuerpo sin vida de Sara, con profundos cortes y graves traumas causados por las garras y dientes del oso. Max, aunque herido y conmocionado, estaba a salvo. Nunca encontraron al oso y las autoridades advirtieron a otros excursionistas sobre el peligro de toparse con un grizzly en esa área. El trágico encuentro de Sara con el oso dejó una huella imborrable en quienes la conocían y en la comunidad de excursionistas del área. Tras investigar, las autoridades confirmaron la gravedad de las heridas de Sara y lo rápido que el oso había reaccionado, probablemente porque se sintió amenazado por el ruido y el movimiento de Sara y Max. Fue un recordatorio sombrío de la naturaleza impredecible de los animales salvajes, especialmente cuando se sienten acorralados o alarmados. La zona donde ocurrió el ataque era conocida por la presencia de osos, y los excursionistas solían recibir advertencias para mantenerse atentos. Sin embargo, los eventos impactaron a muchos, ya que Sara era una experta y había recorrido ambientes similares durante años. Los guardabosques y las autoridades de vida silvestre respondieron rápidamente, pero no lograron encontrar al oso, que probablemente era una madre con crías, y se retiró a un bosque más aislado tras el ataque. Max, el perro de Sara, había sido un leal compañero en innumerables caminatas. Aunque sacudido e herido, sobrevivió al incidente. El vínculo entre Sara y Max había sido una fuente de fortaleza durante sus caminatas, y quedó claro que Max hizo todo lo posible por protegerla. Tras el ataque, Max fue llevado a un veterinario local para asegurarse de que estuviera físicamente bien.
aunque el impacto emocional tardaría más en sanar. Fue testigo del ataque a su querida dueña, y el trauma era evidente en su comportamiento. En los meses siguientes, las autoridades locales intensificaron sus esfuerzos para educar a los excursionistas y campistas sobre la seguridad frente a osos. Les instaron a evitar caminar solos, especialmente en áreas con presencia de osos, y destacaron la importancia de llevar spray para osos y herramientas que podrían haber ayudado a Sarah durante su encuentro. La pérdida de Sarah sirvió como un recordatorio de los riesgos de caminar en zonas de osos, llevando a un mayor enfoque en la seguridad de los excursionistas y la vida silvestre en la región. La muerte de Sarah dejó un vacío en los corazones de quienes la conocían. Su legado como apasionada excursionista y amante de la naturaleza vivirá en la memoria de quienes compartieron senderos con ella. Su historia será recordada como una advertencia y un tributo a su amor por lo salvaje y el espíritu aventurero que la caracterizaba. El 15 de octubre de 2023, Tom, un pescador experimentado, partió en un viaje de pesca en solitario a una zona remota del río, lejos de las ciudades más cercanas. Llevaba muchos años pescando y estaba bien familiarizado con la vida al aire libre. Sabía leer la tierra, el clima y los animales. Pero ese día, mientras se adentraba en un área aislada en la naturaleza, se enfrentó a un peligro que no esperaba. El río estaba tranquilo, y Tom lo visitaba con frecuencia por su paz y la oportunidad de pescar sin ser molestado. Estaba pescando solo como de costumbre, disfrutando de la soledad y la emoción de lanzar su línea en las aguas frías. El área era conocida por sus hermosos alrededores, rodeada de bosques densos y acantilados. Pero también era una zona en la que la vida salvaje, especialmente los osos, solía rondar. Los osos visitaban frecuentemente las orillas del río, atraídos por la abundancia de peces y la atmósfera tranquila. Siempre se había sentido seguro en ese entorno, confiando en su conocimiento de la naturaleza para mantenerse a salvo. Había señales que advertían sobre la actividad de los osos en la zona, pero Tom las desestimó, pensando que su experiencia lo protegería. Mientras Tom lanzaba su línea al agua, no tenía idea del peligro que se acercaba por detrás. Se concentraba intensamente en el agua, su mente perdida en el ritmo de la pesca. El aire estaba quieto y el suave flujo del río era el único sonido. Sin previo aviso, Tom escuchó un ruido proveniente de detrás. Antes de que pudiera reaccionar, un oso negro se lanzó hacia él, su enorme cuerpo saliendo de los árboles densos. El oso atacó con una velocidad increíble. Tom apenas tuvo tiempo de girarse antes de que el oso lo derribara al suelo. En un instante, sintió un dolor agudo en su pecho cuando el oso lo golpeó con sus poderosas garras. La fuerza del ataque provocó una hemorragia severa y Tom sintió cómo su fuerza se desvanecía. Intentó defenderse, sacando un pequeño cuchillo que llevaba para emergencias. El ataque del oso era demasiado fuerte. Los intentos de Tom de usar el cuchillo para ahuyentar al oso fueron inútiles. Las mandíbulas del oso se cerraron y Tom gritó de dolor cuando lo mordió en el pecho, causándole heridas profundas y mortales. A pesar de sus esfuerzos por defenderse, el ataque del oso continuó. Tom sentía cómo la sangre brotaba de sus heridas mientras intentaba empujar al oso. El viento llevaba sus gritos de ayuda, pero no había nadie cerca para escucharlos. Tom luchaba contra el implacable asalto del oso. El oso solo se retiró después de varios momentos, probablemente dándose cuenta de que Tom ya no representaba una amenaza. Para entonces, las heridas de Tom eran graves y yacía inmóvil en el suelo, debilitado por la pérdida de sangre. Después de darse cuenta de que Tom ya no era una amenaza, el oso desapareció en el bosque, dejando al pescador en estado crítico. La violencia del ataque ahora opacaba el entorno tranquilo. La sangre de Tom teñía el suelo, un sombrío recordatorio del peligro que acecha en la naturaleza. A pesar de que el oso se retiró, el daño ya había sido hecho. La condición de Tom era desesperada, y solo era cuestión de tiempo antes de que llegara ayuda. El viaje de pesca de Tom, que debía ser un retiro tranquilo a la naturaleza, se había convertido en una lucha por la supervivencia. Las consecuencias de subestimar el poder de la naturaleza eran ahora claras. Mientras Tom yacía allí gravemente herido, sabía que sus posibilidades de sobrevivir dependían de la rápida llegada de ayuda. Sin embargo, su esperanza se desvanecía al no haber nadie cerca y con la vasta naturaleza rodeándolo.
Mientras Tom yacía sangrando en el suelo, su cuerpo debilitándose con cada segundo, la realidad de su situación vulnerable se hundió en su mente. Su mente corría, pero su cuerpo sentía como si se estuviera apagando. Los cortes profundos y las heridas de las garras del oso se estaban convirtiendo rápidamente en una herida mortal. Tom intentaba mantenerse consciente, pero la pérdida de sangre era abrumadora. Su visión se nublaba y el frío del bosque comenzaba a calar en sus huesos. La naturaleza, que alguna vez le había parecido su hogar, ahora le parecía un vasto lugar indiferente. Tom sabía que necesitaba ayuda. Su cuerpo ya no respondía, y sus intentos de moverse eran débiles y descoordinados. El dolor de la mordida del oso era intenso, y su pecho se sentía pesado con cada respiración. Sus piernas, aún en movimiento por sus intentos de arrastrarse, se volvían insensibles por el shock. El sonido del río ahora le parecía distante, como si el mundo se estuviera cerrando a su alrededor. Intentó levantar la cabeza, pero el esfuerzo era demasiado. Los alrededores, antes serenos, se habían convertido en un lugar peligroso, con Tom atrapado solo y en estado crítico. Pensó en su familia y amigos, preguntándose si alguna vez sabrían lo que había sucedido. ¿Alguien lo encontraría a tiempo? Su mente comenzaba a divagar, como si el peso de su situación lo arrastrara a un estado de insensibilidad. Pero Tom se aferró a la idea de que la ayuda llegaría. Tenía que creerlo. En algún lugar, alguien notaría su ausencia y saldría en su búsqueda. Se aferró a esa esperanza a pesar del abrumador sentimiento de desesperación. Mientras tanto, la pareja de Tom comenzó a preocuparse cuando no regresó después de un tiempo. Sabía que era experimentado y siempre había sido cauteloso en la naturaleza. Pero esta vez, algo se sentía diferente. La ausencia se alargaba más de lo habitual y la preocupación se apoderó de él. Intentó contactarlo por teléfono, pero no obtuvo respuesta. Sin señales de él, decidió buscarlo, sabiendo que algo debía haber salido mal. Rápidamente recogió sus cosas y se dirigió hacia el río. Pasaron horas antes de que su pareja llegara al área donde Tom había estado pescando. El silencio en el bosque solo se rompía por el sonido de los pasos crujientes sobre la maleza. A medida que avanzaba más profundo en el bosque, lo llamó pero no hubo respuesta. La inquietud en su estómago creció y aceleró su paso. Entonces, al llegar al lugar donde Tom había estado, vio la sangre en el suelo. Estaba claro que algo terrible había sucedido. Corrió hacia el área, llamando nuevamente, con la esperanza de obtener una respuesta. Cuando vio el cuerpo sin vida de Tom cerca de la orilla del río, se congeló. La visión de él cubierto de sangre, con profundas marcas de garras en su pecho y pierna, fue una escalofriante confirmación de lo sucedido. Su corazón se hundió al darse cuenta de que un oso había atacado a Tom. No había tiempo que perder. La pareja contactó rápidamente a los servicios de emergencia, dándoles la ubicación mientras trataba de detener la hemorragia. Pero estaba claro que la ayuda había llegado demasiado tarde. El helicóptero llegó horas después, pero ya había fallecido. Sus heridas eran demasiado graves y había sangrado hasta morir antes de que pudiera llegar la ayuda. El oso, que se había retirado al bosque, no fue encontrado. Las autoridades luego rastrearon los movimientos del animal, pero no lograron localizarlo. Advirtieron a otros excursionistas y campistas sobre los riesgos de los encuentros con osos, recordando a todos que se mantuvieran alerta y siguieran las pautas de seguridad adecuadas cuando se encontraran en territorio de osos. La trágica muerte dejó un impacto duradero en su familia y amigos, quienes lucharon por sobrellevar la pérdida repentina. Su historia sirvió como un recordatorio de los peligros que pueden surgir en la naturaleza, incluso para los más experimentados en el aire libre. A pesar de sus años de conocimiento, Tom se convirtió en víctima de la imprevisibilidad de la naturaleza. Su partida subrayó la importancia de siempre respetar la naturaleza salvaje, sin importar cuán familiarizados estemos con ella. En una fresca tarde de otoño de septiembre de 2023, Greg y su hijo de 10 años Jason partieron en un viaje de camping padre e hijo en las montañas de Wyoming. El área era conocida por sus hermosos senderos y vistas panorámicas, lo que la hacía el escape perfecto para ellos. Greg, un entusiasta experimentado del aire libre, llevaba años acampando, enseñándole a Jason lo esencial para sobrevivir en la naturaleza. Jason había aprendido a disfrutar rápidamente de estos viajes. Los dos habían pasado horas caminando y explorando,
fortaleciendo su vínculo con cada aventura. Montaron el campamento cerca de un sendero popular, rodeados de pinos altos y los sonidos distantes de la naturaleza. La noche estaba tranquila, con solo el viento susurrando entre los árboles. Disfrutaron de una comida simple alrededor de la fogata, charlando y riendo mientras hablaban de su día. Luego se acomodaron en su tienda para la noche, sin saber del peligro cercano. Greg, que había ido de campamento en muchas ocasiones, sabía la importancia de asegurar bien la comida para evitar atraer fauna salvaje. Sin embargo, esa noche debían seguir las precauciones necesarias. Los restos de comida de su cena quedaron fuera y no se sellaron correctamente como debían. Este descuido pronto demostraría ser un error costoso. A medida que la noche avanzaba, Greg y Jason descansaban en sus sacos de dormir, con los suaves sonidos del bosque afuera creando una sensación de calma. Pero alrededor de la medianoche un ruido afuera de la tienda rompió el silencio. Al principio, Greg pensó que era solo el viento, pero el sonido creció más fuerte y persistente. Su corazón latió rápido al darse cuenta de que algo se acercaba a su campamento. Lentamente tomó la linterna y miró fuera de la tienda. Su respiración se detuvo cuando vio la figura oscura de un oso justo afuera, oliendo el área donde habían dejado la comida. El oso, probablemente una madre con sus crías, había sido atraído por el olor de la comida restante y ahora se acercaba a su campamento. Los instintos de Greg se activaron y supo que debía actuar rápido. Susurró a Jason, pidiéndole que se quedara en silencio y quieto. A pesar de conocer los peligros, intentó asustar al oso llamándole en voz alta. Sintiéndose amenazado por su repentina presencia, no retrocedió. En cambio, lo percibió como una amenaza para sus crías y rápidamente atacó. El oso se lanzó hacia Greg, derribándolo con la fuerza de un tren de carga. Greg intentó defenderse, pero las garras y los dientes del oso desgarraron su pecho y brazos, dejándole profundas y dolorosas heridas. Jason, aterrorizado pero sin saber qué hacer, instintivamente se quedó quieto. Se tumbó lo más inmóvil posible, esperando que el oso perdiera interés y se fuera. Su corazón latía con fuerza mientras veía al oso atacar a su padre, pero permaneció inmóvil, rezando por sobrevivir a esa aterradora experiencia. El oso finalmente se retiró. Greg luchaba por moverse, pero no podía levantarse. Sus heridas eran graves y el dolor insoportable. Aún en shock, Jason rápidamente se arrastró hacia el lado de su padre, intentando ayudar desesperadamente. Pero Greg estaba demasiado débil para responder. Horas después, otros campistas que habían oído el alboroto llegaron y pidieron ayuda. Los servicios de emergencia respondieron rápidamente y Greg fue trasladado en helicóptero al hospital, donde fue tratado por múltiples heridas. Su hombro, pecho y brazos estaban gravemente dañados y requirió varias cirugías para estabilizar su estado. Su recuperación tomaría meses y las cicatrices durarían toda la vida. Jason se vio afectado por el ataque. El trauma de ver a su padre sufrir y saber lo cerca que estuvo de perderlo dejó una huella en el joven. La historia de la familia serviría más tarde como un recordatorio impactante de la naturaleza impredecible de los animales salvajes y la importancia de estar alerta en tierras de osos. Una vez que Greg estuvo a salvo en el hospital, los médicos se enfocaron en estabilizar su condición. Las cirugías fueron largas y la recuperación de Greg sería prolongada. Su familia, amigos y la comunidad local lo apoyaron mientras recuperaba lentamente sus fuerzas. Sus heridas eran graves y aunque se esperaba que sobreviviera, el daño a su cuerpo era considerable. El trauma en su pecho y hombro requirió múltiples operaciones y aunque recibió el mejor cuidado, Greg nunca volvería a ser el hombre que era antes del ataque. Mientras tanto, Jason enfrentaba sus propias dificultades. Las cicatrices mentales de esa noche eran tan dolorosas como cualquier herida física. No podía escapar del recuerdo de los gritos de su padre y la visión de las poderosas mandíbulas del oso. Siempre había admirado a su padre, respetando su fortaleza y conocimiento de la naturaleza. Ahora Jason debía enfrentar que la naturaleza no siempre era el lugar seguro y pacífico que había imaginado. En las semanas siguientes, la familia de Greg continuó sanando. La recuperación física de Greg fue lenta, pero estaba decidido a recuperar fuerzas. Reflexionó sobre los eventos, considerando qué podría haber hecho diferente para evitar el ataque del oso. Su amor por la naturaleza seguía siendo fuerte, pero sabía que nunca volvería a dar por sentada la vida al aire libre.
Para Jason, la vida comenzó a regresar a una nueva normalidad. El trauma del ataque nunca lo abandonó completamente, pero con el apoyo de su familia y amigos comenzó a avanzar. El vínculo entre él y su padre se fortaleció mientras navegaban juntos el difícil proceso de recuperación. La experiencia los cambió a ambos y nunca olvidarían la aterradora noche en las montañas. La historia de Greg, junto con la de Jason, sirvió como recordatorio de la naturaleza impredecible de la fauna salvaje. El ataque del oso en las montañas de Wyoming dejó su huella en sus vidas, pero también sirvió como advertencia para otros. En tierras de osos era crucial estar preparado, mantenerse alerta y respetar a los animales que habitaban allí. La experiencia moldeó a Greg y Jason de maneras que nunca imaginaron, pero también los unió, creando un vínculo forjado frente al peligro. El 23 de mayo de 2023, Emma emprendió una caminata en solitario por los densos bosques de las grandes montañas humeantes en Tennessee. Siempre había sido apasionada por el senderismo. Había explorado diversos caminos en el país, desde los imponentes picos de las montañas rocosas hasta los tranquilos senderos del Sendero de los Apalaches. Su amor por la naturaleza y el aire libre era incomparable, y disfrutaba de la soledad y la paz que le brindaba. Llevaba años practicando senderismo y siempre tenía cuidado de respetar la vida silvestre y estar atenta a su entorno. Esta caminata no fue diferente. Emma siguió un sendero conocido en las grandes montañas humeantes, famoso por su rica biodiversidad y vistas panorámicas. Había empacado agua, un botiquín, un mapa y bocadillos. Disfrutaba del sonido del bosque a su alrededor, el crujir de las hojas, el canto de los pájaros y el lejano sonido de un arroyo fluyendo. A medida que avanzaba por el bosque sentía una sensación de calma, apreciando la belleza intacta que la rodeaba. Pero no se dio cuenta de que se había acercado sin saberlo demasiado a una madriguera de osos. El denso bosque alrededor de ella ofrecía mucha cobertura, y no tenía idea de que una osa con sus cachorros se encontraba cerca. Los osos suelen buscar áreas tranquilas y apartadas para descansar, y había entrado sin querer en uno de estos espacios. La osa, que había estado vigilando a sus cachorros, percibió la posible amenaza cuando Emma se acercó demasiado. Los instintos protectores de la osa se activaron, y ella se movió rápidamente para defender a sus crías. Se sobresaltó por el movimiento repentino en la maleza. Antes de que pudiera reaccionar, el oso salió del bosque y cargó hacia ella. Emma tropezó hacia atrás en un pánico, cayendo sobre una raíz de árbol. Se levantó rápidamente, pero el oso ya estaba encima de ella. La madre osa estaba sobre Emma en un abrir y cerrar de ojos, sus poderosas patas sujetándola. Gritó pidiendo ayuda, pero los gruñidos del oso ahogaron su voz. El oso mordió el brazo de Emma, sus afilados dientes desgarrando su piel. Luchó con todas sus fuerzas, usando sus piernas y su brazo libre para empujar al oso, pero la fuerza de la criatura era abrumadora. Las garras del oso arañaron su piel, causando profundas heridas, y el dolor era intenso. A pesar de sus esfuerzos, no pudo liberarse. El oso continuó su ataque, decidido a proteger a sus cachorros. Su visión se nubló y su cuerpo comenzó a entumecerse por el shock y el dolor. Estaba perdiendo sangre rápidamente, pero su mente permanecía alerta mientras luchaba por mantenerse consciente. Cuando el oso finalmente se alejó, yacía en el suelo del bosque, sangrienta y débil. El oso había retrocedido, pero quedó gravemente herida. Sus gritos no fueron escuchados por nadie cercano, ya que el bosque estaba tranquilo y callado. Estaba sola en la vasta naturaleza, su cuerpo golpeado y magullado. Pareció una eternidad antes de que escuchara el sonido distante de unos pasos. Intentó gritar de nuevo, pero su voz era débil, apenas un susurro. Los minutos se convirtieron en horas antes de que un equipo de rescate finalmente encontrara a Emma. Cuando llegaron a ella, estaba traumatizada, sangrienta y agotada. Había logrado sobrevivir al aterrador ataque, pero las cicatrices físicas y emocionales la acompañarían por el resto de su vida. Sus heridas eran graves y fue trasladada rápidamente al hospital para recibir tratamiento. El amor de Emma por la naturaleza seguía siendo fuerte, pero la experiencia la cambió para siempre. Después del ataque, su cuerpo estaba débil y dolorido. El equipo de rescate trabajó rápidamente para estabilizar su condición. Curaron sus heridas con cuidado, tratando de detener el sangrado lo mejor posible.
Estaba demasiado agotada para comprender completamente lo que sucedía a su alrededor, pero estaba agradecida por la presencia de los rescatistas. El equipo la movió con suavidad a una camilla y la trasladaron en helicóptero fuera del bosque. El viaje en helicóptero al hospital fue largo y accidentado, pero se mantuvo tranquila. Se sentía fría y mareada, pero aún podía oír las voces del equipo médico a su alrededor. Cerró los ojos deseando que el dolor cesara, pero solo parecía intensificarse. Las heridas físicas en su brazo y pierna eran profundas, y su cuerpo se sentía como si hubiera sido aplastado bajo el peso del ataque del oso. Los médicos en el hospital comenzaron a tratarla de inmediato, realizando cirugías para reparar el daño a sus músculos y piel. Hicieron todo lo posible para estabilizarla, pero el proceso de recuperación tomaría meses. Durante su estancia en el hospital, Emma se sometió a numerosos procedimientos para sanar las profundas heridas. Los médicos estaban preocupados por las infecciones, por lo que le administraron fuertes antibióticos. También trabajaron para prevenir daños permanentes en los nervios, lo que podría dejarla con problemas de movilidad a largo plazo. El brazo y la pierna de Emma estaban magullados y cicatrizados, pero su recuperación fue lenta pero constante. Su cuerpo había pasado por mucho, pero su determinación de mejorar la mantenía en pie. Mientras se recuperaba, se encontraba luchando emocionalmente. El trauma del ataque del oso permanecía en su mente. Siempre había amado el aire libre, pero los recuerdos de ese día la atormentaban. Cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos del oso clavados en los suyos, el dolor del ataque abrumando sus sentidos. Necesitaría terapia para procesar el trauma, pero estaba decidida a seguir adelante. Meses después pudo regresar a su vida, aunque todavía tenía cicatrices del ataque, tanto físicas como emocionales. Se negó a dejar que el ataque del oso la definiera. Continuó amando el senderismo y la naturaleza, pero ahora era más cautelosa y estaba mejor preparada. Emma compartió su historia con otros, creando conciencia sobre la importancia de la seguridad en los territorios de osos. A pesar de sus desafíos, nunca abandonó su pasión por el aire libre. Su resiliencia inspiró a otros a ser valientes frente al miedo, demostrando que la recuperación y la fuerza eran posibles incluso después de una experiencia aterradora. En la noche del 17 de septiembre de 2022, Jack, un campista solitario, llegó a su elegido campamento en lo profundo de la naturaleza de las montañas rocosas en Colorado. Era un experimentado amante de la naturaleza, bien preparado para su aventura. Había pasado años acampando, caminando y aprendiendo sobre la supervivencia en la naturaleza. Su equipo era de primera y necesitaba una tienda de campaña resistente, un saco de dormir y una estufa de campamento confiable. A Jack le encantaba la tranquila soledad de acampar solo, alejado del ruido de la ciudad, y este viaje no era diferente. Instaló su campamento cerca de un arroyo conocido, un lugar tranquilo que había visitado antes. Cuando el sol se puso, encendió un pequeño fuego para mantenerse caliente. Sabía que la preparación era importante, especialmente en territorio de osos. Pero esta vez no colgó su comida correctamente. Un pequeño error que convertiría su tranquila noche en un encuentro mortal. A medida que la noche avanzaba, se retiró a su tienda para dormir. El bosque estaba en silencio, con solo el crujir de las hojas y el ocasional llamado de un búho. Exhausto por la caminata del día, se sumió en un sueño profundo sin percatarse del peligro que acechaba cerca. Pero un oso grizzly curioso, atraído por el olor de la comida, se adentró en su campamento. El oso comenzó a olfatear alrededor del área. Jack seguía dormido, ajeno a la presencia del oso. Pero luego, los movimientos del oso se hicieron más fuertes al revolver el equipo, derribando algunas de sus pertenencias. El sonido del oso despertó a Jack, quien se levantó en pánico. Rápidamente se dio cuenta de lo que sucedía e intentó asustar al oso gritando. Pero el oso, sintiéndose amenazado, reaccionó agresivamente. Corrió hacia Jack, derribándolo al suelo con fuerza aterradora. Antes de que pudiera reaccionar, el oso le mordió el hombro con sus poderosas mandíbulas, causándole un dolor intenso. Jack luchó por liberarse, pero el agarre del oso era fuerte. Con todas sus fuerzas, Jack logró escapar del agarre del oso, arrastrándose hacia un arroyo cercano. El agua le daría algo de distancia y confundiría el olfato del oso. Pero el oso continuó acechándolo, siguiendo el sonido del movimiento de Jack. Atrapado por la mordida,
Jack sabía que necesitaba alejarse lo más rápido posible. Su cuerpo se debilitaba por la pérdida de sangre, pero siguió moviéndose con la esperanza de encontrar seguridad. Las siguientes horas fueron un torbellino de dolor y miedo para Jack. Logró esconderse entre la maleza, esperando que el oso perdiera el interés, pero la herida en su hombro era profunda y estaba empeorando. A medida que pasaba la noche, las posibilidades de supervivencia de Jack se redujeron. El oso se había retirado por el momento, pero Jack sabía que no duraría mucho más. Al segundo día, la situación de Jack empeoró. Sus heridas eran graves y había perdido mucha sangre. Mientras tropezaba por el denso bosque, intentaba encontrar el camino de regreso a un lugar seguro, pero se debilitaba con cada paso. Su visión se nublaba y luchaba por mantenerse consciente. El campista fuerte, tan preparado para su aventura, ahora enfrentaba una lucha por sobrevivir contra la misma naturaleza que había querido abrazar. El grizzly merodeando cerca había dejado claro que Jack no escaparía fácilmente. Los ataques del oso le habían dejado profundas heridas de punción, y cada paso parecía intensificar el dolor. Sabía que necesitaba ayuda, pero estaba lejos de cualquier ayuda. Su única opción era seguir adelante, con la esperanza de que alguien lo encontrara antes de que fuera demasiado tarde. Jack había encontrado un pequeño arroyo, con la esperanza de que el agua le ayudara a refrescarse y limpiar sus heridas, pero su fuerza se desvanecía y cada vez que intentaba levantarse, sentía que su cuerpo cedía. Estaba perdiendo la batalla y la realidad de su situación comenzaba a hundirse. Los días se alargaban y el dolor era insoportable, pero Jack estaba decidido a sobrevivir. Se negó a rendirse a pesar de las probabilidades en su contra. Sus gritos de ayuda llegaron a los oídos de un grupo de buscadores. Habían estado buscándolo desde que se reportó su desaparición. Cuando lo encontraron, estaba apenas consciente, su cuerpo cubierto de sangre y su ropa rasgada por el ataque del oso. Aplicaron primeros auxilios antes de evacuarlo a salvo. Jack fue trasladado a un hospital cercano, donde los médicos trabajaron sin descanso para estabilizarlo. Aunque Jack sobrevivió, el ataque del oso dejó cicatrices físicas y emocionales permanentes. Las profundas heridas de punción en su hombro y pierna requirieron múltiples cirugías y la pérdida de sangre debilitó gravemente su cuerpo. Pero no solo las lesiones físicas tardaron en sanar. El trauma no solo estaba en su cuerpo, sino también en su mente. Llevaba consigo el recuerdo del ataque del oso por el resto de su vida. En una fresca mañana de otoño a finales de septiembre de 2024, el cazador experimentado Ben se adentró en los remotos bosques del norte de Wyoming, ansioso por otra caza exitosa. A sus 40 y tantos, llevaba años en la naturaleza, perfeccionando el arte de rastrear y sobrevivir. Con las manos callosas y una puntería precisa con su rifle, se había ganado la reputación de ser uno de los cazadores más hábiles de la zona. La belleza agreste del paisaje de Wyoming siempre lo había atraído y estaba decidido a encontrar el venado perfecto para la temporada. Conocía bien el terreno, habiendo recorrido estos bosques innumerables veces, pero nunca imaginó el peligro que le esperaba esta vez. La experiencia le había enseñado a confiar en sus instintos, pero hoy algo no estaba bien. El bosque estaba extrañamente silencioso, sin el sonido de aves ni pequeños animales. Se detuvo escuchando atentamente, pero pronto un olor fresco captó su atención. El hedor a cadáver flotaba en el aire y Ben, impulsado por la curiosidad, decidió investigar. Su corazón latía fuerte mientras se acercaba, sin saber lo que podría encontrar. Al acercarse al origen del olor, Ben se deslizó por la maleza. Empujó unas ramas y se encontró cara a cara con un enorme oso grizzly agachado sobre una carcasa de venado. El oso no se percató de la presencia de Ben. Su respiración se detuvo al observar el pelaje grueso y apelmazado del animal que desgarraba la carne con sus garras. En ese momento, Ben cometió un error fatal. En lugar de retroceder en silencio, se acercó, ansioso por un mejor disparo. Su corazón latía con emoción y sus instintos lo traicionaron. El oso se detuvo de repente, su cabeza giró hacia él, sus fosas nasales se abrieron al captar el olor de un intruso humano. Antes de que Ben pudiera reaccionar, el oso emitió un rugido aterrador y lo embistió a una velocidad aterradora. El pánico invadió el cuerpo de Ben mientras corría hacia el árbol más cercano.
su rifle rebotando en su funda. Llegó al árbol, pero no lo suficientemente rápido. El oso lo alcanzó, golpeándolo en la espalda y derribándolo al suelo. Ben luchó por levantarse, pero el oso era demasiado fuerte. Lo atacó con furia, hundiendo sus dientes en sus piernas y espalda. Su cuerpo fue golpeado mientras las garras del oso rasgaban su carne. El rifle de Ben estaba fuera de su alcance, y solo tenía sus manos para defenderse. La desesperación lo invadió mientras luchaba por escapar del agarre del oso. Su mente corría, pero su cuerpo se debilitaba. La sangre fluía libremente de las profundas heridas en sus piernas y espalda, y su fuerza comenzaba a desvanecerse. El oso se detuvo por un momento. Ben yacía allí esperando que el oso perdiera interés. Después de lo que pareció una eternidad, el oso se retiró, desapareciendo de nuevo en la naturaleza, dejando a Ben tirado en el suelo del bosque, gravemente herido. La respiración de Ben era superficial mientras yacía allí, luchando por mantenerse consciente. Su cuerpo era un mar de dolor, pero sabía que debía actuar rápido. Intentó alcanzar su rifle, pero estaba demasiado lejos. Logró arrastrarse hacia el borde del bosque con gran esfuerzo, esperando encontrar ayuda antes de que fuera demasiado tarde. La naturaleza a su alrededor se sentía fría y distante, y Ben sabía que su única esperanza ahora era sobrevivir el tiempo suficiente para ser rescatado. La visión de Ben se nublaba a medida que el dolor de sus heridas aumentaba. Cada respiración era un esfuerzo, y la pérdida de sangre dificultaba su concentración. Se arrastraba lentamente a través de la espesa maleza, esperando alguna señal de vida. Sus manos temblaban y su cuerpo se sentía débil, pero sus instintos de supervivencia se activaron. Sabía que si no seguía moviéndose perdería el conocimiento y nunca saldría. Las horas pasaron y el sol comenzaba a ponerse. El progreso de Ben era lento y podía sentir cómo su fuerza se desvanecía. Los sonidos del bosque a su alrededor parecían distantes y no podía evitar preguntarse si lograría salir con vida. Sus piernas estaban cubiertas de profundas marcas de garras y su espalda ardía debido al ataque del oso. Aunque llegara al borde del bosque, no había garantía de que encontraría ayuda a tiempo. A medida que el día se convertía en noche, la situación de Ben empeoraba. Su mente estaba nublada por el dolor y la fatiga, pero se negó a rendirse. Siempre se había enorgullecido de su capacidad para resistir, pero esto era diferente. Nunca había enfrentado algo como esto. Cada movimiento era un esfuerzo, y su cuerpo pedía descanso, pero siguió adelante, impulsado por la esperanza de que alguien lo encontraría antes de que fuera demasiado tarde. De repente, el sonido de un ruido cercano captó la atención de Ben. Su corazón se aceleró. Pero no era el oso, era el sonido de un grupo de búsqueda. El alivio que lo invadió fue abrumador. Ya podía escuchar voces buscándolo. Reunió toda la fuerza que le quedaba y trató de gritar, pero solo salió un débil raspido de sus labios. Intentó de nuevo, pero su voz apenas se escuchaba entre los árboles. Finalmente, los rescatistas lo encontraron. Corrieron hacia él evaluando la gravedad de sus heridas. Ben pudo ver la preocupación en sus rostros mientras lo estabilizaban, envolviendo sus heridas para detener la hemorragia. Lo habían encontrado justo a tiempo. El dolor era insoportable, pero Ben sabía que ahora estaba a salvo. Fue rescatado por aire y llevado rápidamente al hospital. Los médicos trabajaron incansablemente para tratar sus heridas, y después de varias cirugías, comenzó a recuperarse. Su cuerpo había soportado un trauma severo, pero su espíritu permaneció intacto. A pesar de la larga recuperación que le esperaba, Ben estaba agradecido por la segunda oportunidad que le habían dado. El ataque le dejó cicatrices físicas, pero el impacto emocional fue igual de profundo. Nunca olvidaría el día en que se encontró con el oso grizzly en la naturaleza de Wyoming.